Yunes y Duarte vuelven a la guerra. Y es que la noche del viernes pasado, un presunto operativo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río habría terminado con la detención de 3 escoltas del senador Miguel Ángel Yunes Márquez. El hecho fue difundido inicialmente en redes sociales, fue retomado y amplificado por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien aseguró que los escoltas fueron detenidos por portar armas de uso exclusivo del ejército sin permiso federal. Hasta ahora no hay versión oficial de las autoridades ni del propio senador. Y es que de acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizaron una revisión al convoy en el que trasladaba al senador. El operativo se habría dado tras detectar actitudes sospechosas en el personal de seguridad. Y fue durante la inspección donde 2 de los escoltas no habrían presentado licencias federales de portación de armas y un tercero, presuntamente el chofer de Yunes Márquez, conocido como El Rudo, habría reaccionado con agresividad ante los uniformados. Los 3 fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes y minutos después, obviamente, Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, hoy sentenciado por lavado de dinero, difundió imágenes del supuesto operativo. Desde su cuenta de Twitter escribió que, para que no se quede solo en chisme, aquí está el testimonio gráfico de los escoltas del senador Miguel Ángel Yunes Márquez detenidos por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas sin permiso. El mensaje obviamente corrió como pólvora, generando cientos de reacciones y reavivando la rivalidad política entre los Yunes y Duarte, una de las más intensas de los últimos años en Veracruz. Hasta el momento, ni Miguel Ángel Yunes Márquez ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Tampoco lo ha hecho la Marina ni la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que han evitado confirmar o desmentir el operativo. Pero obviamente, la falta de postura oficial pues ha alimentado la especulación y las versiones encontradas. Mientras algunos medios locales aseguran que los escoltas fueron retenidos para revisión, pues otros afirman que sí hubo una detención formal por posesión ilegal de armas. Este hecho no ocurre en el vacío. Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ha sido una figura polémica dentro y fuera del PAN, especialmente tras las pasadas elecciones y su reciente regreso a la escena política. Y la difusión de esta noticia por parte de Javier Duarte, su adversario histórico, no pasó desapercibida. Para muchos, más allá del operativo, el mensaje tiene tintes políticos, un intento de debilitar la imagen del senador a través de un golpe mediático. Este caso pues deja varias interrogantes. ¿Existió realmente la detención? ¿Hubo violación a la ley de armas? ¿O se trata de una maniobra política amplificada por redes sociales? Lo cierto es que la difusión pública vino desde un enemigo con historia, Javier Duarte, y eso, por sí solo, coloca el tema en un terreno de alto voltaje político. Y en Veracruz, donde los nombres Duarte y Yunes representan 2 trincheras opuestas, ninguna acusación suena inocente. Esta supuesta detención de los escoltas de Yunes Márquez mueve más que un expediente judicial, reaviva una vieja guerra política y mientras las autoridades callan, las redes hierven y Duarte vuelve a ocupar el reflector. Veracruz una vez más se convierte en el escenario donde la política y la seguridad se cruzan con pólvora y declaraciones. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Información nacional. Rocío Nale sube y Adán Augusto cae. Y es que a veces la política no se grita, se acomoda. Y fue durante el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum que una imagen habló por todos. Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación y actual líder de los senadores de Morena, fue mandado a la segunda fila. Mientras tanto, Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, ocupó un lugar de honor en la primera línea del evento. Y sí, en política, esas posiciones dicen más que cualquier discurso. Ni arriba ni al frente. Adán Augusto fue colocado en la segunda hilera, detrás de los invitados. Un detalle frío, literal y simbólico, porque para rematar,
fue delimitado por vallas metálicas. El antes poderoso tabasqueño que movía los hilos del gabinete de López Obrador hoy parece confinado al corral de los olvidados. Y como dice el viejo refrán político, la forma es fondo. Y aquí el fondo dolió, porque lo que hace apenas un año era un aspirante fuerte a la presidencia, hoy se ha convertido en una figura relegada, incómoda y casi indeseable. Y aunque Claudia Sheinbaum intentó hace unos días defenderlo públicamente, pues los hechos mostraron otra cosa. El mensaje fue silencioso pero contundente. Adán Augusto ya no forma parte del círculo cercano del poder. Y en Palacio Nacional su nombre se pronuncia poco y se evita mucho. Y en el lenguaje político, las vallas no solo separan espacios, marcan jerarquías. Porque lo que antes era un pase directo al templete, hoy se convirtió en una barrera simbólica para Adán Augusto. Y el diccionario lo define muy claro: estructura usada para delimitar o impedir el paso. Y justo eso parece haber pasado. A Adán Augusto lo delimitaron, le cerraron el paso y lo sentaron lejos de donde se toman las decisiones. De la silla principal al corralón de la ignominia. Mientras tanto, Rocío Nale desde la primera fila representó el nuevo poder territorial de Morena. Veracruz se mostró en el mapa político con fuerza y su presencia no pasó desapercibida, porque al final estas apariciones no son casualidad, son mensajes. Y en los actos oficiales, quien se sienta donde importa, nadie lo dijo abiertamente, pero todos lo vieron. El distanciamiento entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto es cada vez más visible. Y aunque se habla de unidad dentro de Morena, la foto del evento reflejó fractura, jerarquía y castigo. Así es la política. Primero te suben al templete y cuando ya no sirves te mandan detrás de la valla. Y Adán Augusto fue en su momento el delfín del presidente y hoy es el político incómodo, sentado en la sombra de lo que alguna vez fue el poder. Y mientras él observa desde la segunda fila, Rocío Nale ya se sienta en la primera, porque en política los lugares se ganan, pero también se pierden. Información nacional. Claudia Sheinbaum no se despega de López Obrador. Y es que a veces los discursos no solo se escuchan, se sienten. Y este fue uno de esos momentos. Frente a un zócalo lleno, Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje que sonó a defensa, sonó a advertencia y a fidelidad política, todo al mismo tiempo. Muchos esperaban que marcara distancia del presidente, pero hizo exactamente lo contrario. Le dio la vuelta a la narrativa y dejó claro que no hay ruptura ni la habrá. Sin decirlo con esas palabras, pero con una fuerza que se entendió a kilómetros. Se han empeñado en separarnos, en que rompamos. Su objetivo no es otro más que el de acabar con el movimiento de transformación, que nos dividamos. Pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México. El tono fue claro. No la van a separar del López Obradorismo, por más que intenten hacerlo. Y no lo dijo como quien lee un texto institucional, sino como alguien que defiende una causa. Habló de seguir un mismo camino, de mantener viva la transformación y de no ceder ante los intentos de dividir. En otras palabras, Claudia Sheinbaum no se deslinda, se reafirma y lo hace justo cuando más se especula sobre posibles diferencias entre ella y López Obrador. Porque más que un informe de gobierno, el acto en el Zócalo pareció un reencuentro con la base morenista. Hubo pancartas, hubo aplausos y hubo hasta consignas como si fuera un mitin de campaña. Y Claudia Sheinbaum habló de justicia, habló de bienestar, habló de soberanía, pero el subtexto era otro. Estamos juntos, seguimos siendo el mismo movimiento. Fue el discurso con un alma de militante y no de burócrata, porque durante años López Obrador construyó una narrativa basada en la honestidad y en el servicio al pueblo. Y Claudia Sheinbaum no solamente lo repite, sino que lo asume como bandera propia y cada frase apuntaba a un mismo mensaje. Su gobierno no se deslinda del legado de López Obrador, lo continúa y con su estilo más mesurado, pero igual de firme, buscó dejar claro que no llegó para administrar, sino para mantener viva la transformación. Eso sí,
el mensaje también tuvo un aire de advertencia. Reconoció que hay presiones internas y externas y que quieren verlas ceder o cambiar el rumbo, pero insistió en que no se va a mover de los principios con los que llegó al poder. Y fue un recordatorio de que aunque las formas cambien, el fondo del proyecto sigue intacto y que quienes esperan un quiebre entre la actual presidenta y su antecesor, pues tendrán que seguir esperando, porque lo que vimos en el Zócalo fue el nacimiento de un estilo, una presidenta que combina tecnocracia con discurso popular. No grita, no improvisa, pero sabe usar el símbolo, y su mayor símbolo sigue siendo la continuidad de la Cuarta Transformación. Y mientras la oposición busca diferencias, pues ella insiste en la lealtad. Y eso, en política, también es una forma de poder. Y Claudia Sheinbaum dejó claro que no piensa ser una copia, pero tampoco una ruptura. Y su mensaje fue directo: no habrá separación del movimiento ni renuncia al legado, porque en su narrativa Andrés Manuel López Obrador es la raíz y ella la nueva rama. Y por ahora todo indica que el árbol de la transformación sigue creciendo.